La grave escalada entre Israel y Hamás deja más civiles muertos. Fuentes palestinas elevan a más de 500 los muertos y responsabilizan a Israel de un bombardeo en un hospital de Gaza. Sin embargo, Israel rechaza la acusación y apunta a la yihad islámica. En esta edición hablaremos también de la precaria situación de los civiles palestinos y los rehenes israelíes que Hamás dice tener en su poder dentro del enclave palestino. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El Ministerio de Sanidad gazatí calcula en al menos 500 muertos por el impacto de al menos un misil a las puertas del centro sanitario Al-Halí, donde miles de refugiados se habían concentrado como lugar de resguardo. El mundo árabe culpa a Israel del bombardeo al hospital de Gaza y complica la visita de Biden a la región. Jordania y Egipto cancelaron los encuentros bilaterales sobre el tema con el presidente de Estados Unidos. Y el canciller alemán Olaf Scholz se convierte en el primer jefe de gobierno en visitar a Israel desde los atentados terroristas de Hamás. Ante Netanyahu, Scholz dijo que la seguridad de Israel es una razón de Estado para Alemania. Al menos 500 personas habrían muerto en el bombardeo del hospital Al-Halí en la ciudad de Gaza, según las autoridades sanitarias de la franja de Gaza controlada por Hamás. Hamás responsabilizó a Israel del ataque aéreo, pero el vocero del ejército israelí rechazó las acusaciones y dijo que se trató de un misil fallido del grupo radical Yihad Islámica. Según el comunicado de Hamás y fuentes locales citadas por la agencia EFE, en el centro médico se habían refugiado numerosos enfermos y heridos, pero también familias enteras tras la evacuación de la zona norte del territorio de Gaza ante la inminente operación militar terrestre de Israel contra Hamás. Un comunicado de la Organización para la Liberación Palestina calificó de genocidio el bombardeo sistemático de la Franja de Gaza por Israel, lo que calificó de ataque contra el hospital. Bueno, y así nos relataba el periodista Miquel Ayestarán la situación en torno al hospital de Gaza inmediatamente ocurrido los hechos. Escuchemos parte de su relato desde Jerusalén. Si lo que habíamos visto ya en los últimos días no era lo suficientemente brutal, lo que nos llega ahora mismo desde este pequeño hospital situado en el centro de la ciudad de Gaza, en el barrio de Zeitún, es realmente dramático. Pasada las 7:30 de la tarde, el Ministerio de Salud gazatí ha denunciado el impacto directo de un proyectil contra este centro médico, Al-Ahli, el centro de la iglesia anglicana, en el cual, pues, además de haber enfermos y heridos, también, como ocurre en el resto de hospitales de la franja, había cientos de familias que son desplazadas por el conflicto, han perdido sus casas y llegan a los hospitales o a las escuelas, como llegan a las escuelas de la ONU en busca de un lugar seguro que no se vaya a bombardear. Pues bien, pasada las 7:30 se ha producido ese impacto de un proyectil. El Ministerio de Salud acusa a la aviación israelí de estar detrás de este ataque que deja, de momento, según los primeros cálculos realizados por el Ministerio de Salud palestino, entre 200 y 500 muertos. Inmediatamente se ha producido la respuesta por parte del presidente Mahmoud Abbas, ha decretado esos 3 días de luto y además ha cancelado la reunión que tenía prevista mañana con Joe Biden en Amán. Ha vuelto a Ramallah y en estos momentos hay protestas en diferentes ciudades de los territorios ocupados. En Ramallah, en Jenin, la gente ha salido a la calle en señal de protesta por este bombardeo contra este hospital en el centro de la ciudad de Gaza. Una vez más queda demostrado que en la franja no hay lugar seguro y además de este hospital también hoy a la tarde se ha producido un bombardeo israelí contra una escuela de Naciones Unidas y al menos otras 6 personas han perdido la vida, según ha denunciado el propio organismo internacional. Ya todo esto en la contracara, Miquel, Israel da cuenta de una escalada en su territorio, misiles sobre Tel Aviv que obligaron a refugiar a los residentes y también, como hecho anecdótico, aparte el canciller alemán que se encuentra de visita allí, también tensiones en la frontera norte con el Líbano. ¿Cuál es la situación en territorio israelí? Desde luego el frente sur, ¿no? El frente de la Franja de Gaza es ahora mismo el frente prioritario, el frente más sangriento, pero Israel tiene un ojo puesto, sin duda, en ese frente norte, sobre todo después de las repetidas amenazas que están llegando desde Irán, que alerta
que si no frena la ofensiva en Gaza se va a extender el conflicto a otros puntos de la región. Estas palabras de Irán se convierten en hechos en esa frontera norte donde los iraníes cuentan con un grupo como Hezbollah. Cada día se producen choques entre Hezbollah y el ejército israelí. Hoy 4 milicianos de Hezbollah han perdido la vida por disparos de Israel, por ejemplo, pero cada día se están produciendo, se está calentando cada vez más la situación. De momento estamos hablando de choques muy centrados en la zona fronteriza, por eso Israel ha tenido que evacuar a más de 20 poblaciones que están cerca de la frontera, pero hay, lógicamente, hay mucho miedo a que se pueda extender el conflicto a ese frente norte y hablaríamos entonces ya de una guerra total con el frente abierto con Hamas en el sur y con Hezbollah en el norte. Un escenario que los israelíes repiten, no quieren, pero que viendo el cariz que están tomando las cosas, los analistas dicen que sigue encima de la mesa. Miquel, ahí estará. Muchas gracias por todas las informaciones en Jerusalén. Gracias a vosotros. La explosión en un hospital de Gaza y cientos de muertos. Este es un hecho que genera consecuencias políticas regionales inmediatas. Naciones árabes que hasta ahora habían mantenido distancia con las acciones de Hamas, con los atentados terroristas cometidos en Israel, critican ahora abiertamente a Israel, a quien han responsabilizado del misil que impactó en el hospital. Todo esto en la antesala de la visita de Joe Biden a Israel. El Reino de Jordania y Egipto anunciaron la cancelación de la cumbre con Biden, mientras otros países de la región, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Turquía, acusan directamente a Israel de lo sucedido y hablaban de crimen despreciable. En tanto, la milicia chiita Hezbollah anunciaba un día de ira sin precedentes contra Israel y contra la visita del presidente Joe Biden. Y Biden pretendía buscar un freno a la escalada y evitar se extienda este conflicto, pero los países árabes dan por responsable a Israel y suspenden con ello de momento los encuentros previstos con el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo sigue entonces la historia? José Díaz Briceño, tienes detalles hasta ahora en Washington. José, la gran pregunta, ¿cómo maneja la Casa Blanca esta crisis que se ha transformado en una crisis diplomática con el mundo árabe? Más allá de quién haya sido responsable de este ataque contra este hospital en Gaza, lo cierto es que esta explosión significa un golpe duro contra este viaje histórico que estaba realizando el presidente Biden, que tenía 2 escalas. La primera con el primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel y una parte que sigue vigente, y después esta cumbre que ha sido cancelada. La Casa Blanca aseguró que el presidente Biden estuvo de acuerdo en esta posposición más bien de la cumbre, como lo interpretan ellos, dado que quieren respetar el luto establecido por el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. También aseguraron que el presidente Biden ha estado en contacto directo con el rey de Jordania, Abdullah, y también con el propio primer ministro israelí después de los sucesos en Gaza. Lo que es cierto es que la Casa Blanca todavía habla de una explosión sin referirse directamente a un ataque de un grupo u otro, y simplemente lamenta las vidas perdidas en ese lugar. Hay que decir que el presidente Biden también buscaba abrir puertas a la liberación de los rehenes y una ruta de entrada a la ayuda humanitaria, algo que cada vez se ve más lejano. José Díaz Briceño, muchas gracias por estas novedades allá en Washington. Bueno, ¿quién lanzó el misil sobre el hospital de Gaza? Israel dice que no fue su ejército. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu responsabilizó a lo que llamó terroristas bárbaros de Gaza y luego agregó que el mundo entero lo sepa. Los terroristas bárbaros de Gaza, dice el comunicado, son los únicos que atacaron el hospital, no el ejército de Israel. Palabras textuales del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En absoluto contraste, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, calificaba los hechos contra el hospital de Gaza como una masacre intolerable, asegurando que Israel había cruzado todas las líneas rojas. Aseguró que cualquier conversación es imposible hasta que la guerra sea detenida y dijo que no abandonarán su territorio ni permitirán que nadie los expulse. La guerra entre Israel y Hamas deja miles de muertos, 1.300 del lado israelí y 2.700 muertos del lado palestino. Todavía está por decidirse la suerte de unos 250 rehenes en poder de Hamas y de los cientos de miles de palestinos en la franja de Gaza. Fuentes palestinas aseguran que hay más de 1.000 desaparecidos entre los escombros de los edificios bombardeados en un contexto de extrema precariedad sanitaria y alimentaria.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos alerta de una catástrofe humanitaria sin precedentes. La vida cotidiana en la Franja de Gaza se ha reducido prácticamente a la supervivencia y a la incertidumbre. Las bombas caen, los edificios caen y las reservas de agua, alimentos y medicamentos están bajo mínimos. 1.100.000 personas ha tenido ya que abandonar sus hogares en Gaza, de las cuales 400.000 han recalado en instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, en el sur de Gaza. Es una crisis humanitaria, una catástrofe humanitaria como nunca antes habíamos vivido a lo largo de estos casi 75 años que llevamos trabajando en Oriente Medio. La falta de recursos básicos por el bloqueo es extrema, según la UNRWA. El agua potable escasea, ya que las estructuras para su gestión han sido destruidas y las plantas desalinizadoras no tienen combustible para funcionar. Mucha gente está bebiendo agua no potable, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Los alimentos también están siendo racionados al mínimo posible. Y estamos únicamente pudiendo distribuir 1 litro de agua por persona y día para cubrir todas sus necesidades básicas. Por otro lado, hemos tenido que hacer un cálculo estricto del número de calorías diarias que una persona necesita para poder sobrevivir y vamos a tener que únicamente distribuir esta cantidad por persona y día para poder estirar al máximo las existencias que quedan todavía en nuestros almacenes, que como digo son muy reducidas y que nos van a durar para muy pocos días. La situación sanitaria es también catastrófica. En los hospitales que no han sido destruidos apenas quedan suministros esenciales como medicamentos o anestesia. Las autoridades sanitarias gazatíes han llamado a la población a que lleve a los hospitales el escaso combustible que les quede para que puedan seguir manteniendo conectados los equipos médicos necesarios para la vida. Desde la ONU se pide un alto al fuego para hacer llegar la ayuda humanitaria necesaria para evitar la catástrofe. Hacemos un llamamiento internacional a los actores involucrados, a todas las personas que puedan influir en las partes del conflicto para que haya un alto el fuego y para que se produzca la apertura de los cruces humanitarios para poder entrar de forma urgente ayuda humanitaria dentro de la Franja de Gaza. Mientras tanto, las bombas siguen cayendo a un lado y otro de la frontera a la espera de la ofensiva terrestre del ejército israelí, lo que no hace augurar una inmediata solución al sufrimiento de la población en la franja. ¿Y cuánto más puede resistir la precaria situación de la red sanitaria en Gaza bajo esas condiciones? Se lo preguntábamos más temprano al doctor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la OMS. En su opinión, Gaza no puede seguir esperando la habilitación de un corredor humanitario. Escuchemos. El personal sanitario en la Franja de Gaza está enfrentando un dilema terrible, que es o quedarse en medio de una situación de peligro sin cumplir las órdenes de desplazarse hacia el sur y además sujetos al riesgo del ataque de atención de establecimientos de atención médica o de atención hospitalaria y como consecuencia por cumplir con su obligación y su deber médico perder la vida o tener un riesgo alto de perder la vida o obedecer órdenes de desplazamiento que abandonarían a pacientes y que además les sitúan en un escenario en donde no tienen garantía de nada, no solo de techo, sino garantía de seguridad o de protección. Atentados terroristas de Hamas en territorio israelí. El pasado 7 de octubre, ese día, más de 1.300 civiles, entre jóvenes y familias enteras, serán asesinados a sangre fría por radicales islámicos de Hamas. La situación también es compleja en territorio israelí, donde el Ministerio del Interior informaba de nuevas alertas en los cientos de refugios desplegados en el territorio. Las ciudades de Tel Aviv, Jerusalén, pero también localidades como Kiryat Moná en el norte están bajo alerta de misiles. En la frontera norte con el Líbano, el intercambio de fuego con la milicia chiita libanesa Hezbollah amenaza con un nuevo frente de guerra contra Israel. El sufrimiento de civiles, la cara amarga de esta grave escalada. Hamas asegura tener hasta 250 rehenes civiles en su poder en algún lugar de la Franja de Gaza. De la situación de los rehenes y cómo influyen también en la ofensiva israelí en Gaza hablamos anteriormente con la periodista Elisabetta Piqué desde Jerusalén. Escuchemos.
Uno podría, de cierta forma, considerar un avance la difusión de este video, que es el primero en el que se ve que hay un rehén con vida, es esta joven de 21 años, franco-israelí. Uno también puede, este video, esta difusión de este video puede sugerir que, como también decíamos antes, está habiendo detrás de bambalinas esfuerzos diplomáticos, tratativas, negociaciones por detrás. Puede haber habido presiones, por ejemplo, de Qatar, que sabemos que tiene lazos con Hamás, y también de Egipto, para que Hamás diera pruebas de vida de los rehenes. Este factor clave de los rehenes puede ser que esté haciendo también, en cierto sentido, haber congelado la ofensiva terrestre. Se sabe que en la ofensiva terrestre podrían morir muchísimos de estos rehenes, que también la cifra ayer 199, Hamás dice que son 250, podrían morir. La opinión pública israelí está muy traumatizada y hay muchas preguntas. ¿Qué pasaría si empieza la ofensiva terrestre y empiezan a difundir videos de estos rehenes quizás siendo decapitados? Es decir, la incertidumbre es máxima y la tensión altísima. Y antes de estos hechos, más temprano, el martes, el canciller federal Olaf Scholz se convertía en el primer dirigente mundial en visitar Israel desde el ataque terrorista de Hamás. En una conferencia de prensa conjunta, el primer ministro israelí recurrió al peso de la historia, comparando a los atentados de Hamás con los crímenes nazis cometidos contra judíos. El canciller alemán emitía un apoyo irrestricto a Israel, asegurando que la seguridad de Israel y de sus ciudadanos es una razón de Estado para Alemania. Scholz advirtió a las potencias regionales de que no intervengan militarmente en el conflicto y afirmó que este no debe escalar ni extenderse por Oriente Medio. La seguridad de Israel y sus ciudadanos es una razón de Estado para Alemania, es una frase pronunciada hace algunos años por la ex canciller alemana Angela Merkel y reacuñada esta vez por el canciller alemán Olaf Scholz en esta visita, la primera que hace en Israel tras los atentados terroristas. Y queremos ampliar la perspectiva, lo hacemos con nuestra analista política Úrsula Moreno en el estudio parlamentario. Úrsula, ¿qué implica concretamente que la seguridad de Israel sea una razón de Estado para Alemania, como repitió hoy el canciller en Tel Aviv? Hola Jenny, significa que Alemania vela por la existencia de Israel y el canciller Scholz ha ido a entregar ese mensaje en persona. Lo pronunció, ya lo decías tú, en su día Angela Merkel en el Knesset y se ha convertido desde entonces en un principio fundamental del Estado alemán, es decir, garantizar la seguridad de Israel. La pregunta es hasta dónde está dispuesta a llegar Alemania con ese compromiso, qué significa en la práctica. De momento, Alemania ha dejado en suelo israelí drones que estaban por ser enviados a Alemania, pero llegaría a enviar soldados, por ejemplo, o armamento sin un mandato internacional. Todo apunta más bien a que eso no se va a producir y a que Alemania valorará lo que le pide a Israel en cada momento y entonces decidirá. Lo que sí está claro es que el apoyo político es incondicional, así como la lucha contra el antisemitismo aquí en Alemania. El canciller dijo hoy nuevamente en Israel que cada vida judía en Alemania es un regalo y que no solo se protege, sino que se prohíbe y castiga, y lo estamos viendo, cualquier glorificación de la violencia en las calles alemanas, donde prácticamente ahora mismo están prohibidas casi todas las manifestaciones. Úrsula Moreno, muchas gracias. Implicaciones en muchos frentes y también en el económico. De aquello vamos a hablar con mi colega Juliana González de Economía. Bienvenida. Gracias. Y ya empezamos a ver las repercusiones, el coste del transporte del petróleo. Se ha disparado en casi todas las rutas comerciales principales en esta semana transcurrida desde que Hamás atacó a Israel. Las tarifas de flete en 16 rutas comerciales mundiales aumentaron en un promedio de más del 50% en comparación con el 9 de octubre, esto según datos de la Baltic Exchange en Londres. El mayor aumento en este periodo se produjo en los envíos a través del Mediterráneo, que se duplicaron. Según informaciones de Bloomberg, el repunte se debe a un prolongado periodo de fuertes exportaciones en el Golfo de México, al que se suma la preocupación por posibles perturbaciones si el conflicto repercute en otros productores de Oriente Medio. Y para entender el impacto de este aumento, invitamos a nuestro programa al economista Óscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México. Un gusto saludarlo, profesor Ugarteche. El gusto es mío.
El precio del petróleo es una de las variables con mucha volatilidad y la volatilidad que impacta a la inflación. ¿Hasta qué punto puede afectar este conflicto a la región latinoamericana en ese sentido? Bueno, va a pasar dos cosas, ¿no? Los países que producen petróleo van a tener un beneficio y los países que no tienen petróleo van a tener un costo de energía subido. Yo creo que ese es el primer impacto. El segundo impacto es un impacto inflacionario. O sea, va a subir el costo del petróleo en todos lados y entonces el costo de energía, el costo de transporte público va a subir. Yo espero que esto termine pronto, que esto no sea una cosa prolongada y espero que lleguen a un acuerdo de paz duradero, rápido, porque hay que recordar también que aquí, a un lado de la balanza, del lado con China, en los BRICS, como nuevos socios, está Arabia Saudita e Irán y los Emiratos Árabes, todos productores de petróleo. Y del otro lado, lo que tenemos en Occidente, más bien, es países importadores de petróleo. Entonces yo lo que espero es que se llegue a un acuerdo rápido y que esto, en fin, que los precios regresen a su sitio. Señor Ugarteche, ¿y qué mecanismos tienen los gobiernos de la región precisamente para cubrir los riesgos que vemos van al alza ante la incertidumbre por las tensiones geopolíticas de Ucrania y Rusia y ahora Israel-Hamás en una región con tantos productores de hidrocarburos? Bueno, la primera cosa que pueden hacer los países exportadores de petróleo es llegar a acuerdos con los países que no tienen petróleo o no tienen suficiente petróleo para fijar un precio tope y comerciar dentro de una banda de precios predeterminada, ¿no? Para evitar que si el precio pasa de 100, por ejemplo, que eso vaya a impactar muy negativamente en los países que son importadores netos. Yo creo que ese es un acuerdo que se puede llegar con México, con Venezuela y seguramente también con Brasil, que implica que las empresas petroleras de esos países tendrán menos utilidades de las que podrían tener, pero que colaborarían para controlar la inflación de los países que no tienen energía. Muchas gracias, señor Óscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México, por este análisis. Y en Barbados, representantes del oficialismo de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana representada por la Plataforma Unitaria firmaron 2 acuerdos parciales sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para que cada parte seleccione a su candidato libremente para las elecciones presidenciales. Las 2 partes acordaron promover ante el Consejo Nacional Electoral garantías para que se realicen estas elecciones en el segundo semestre de 2024. El gobierno de Venezuela y una coalición de la oposición reanudaron este martes las conversaciones que podrían allanar el camino hacia un alivio de las sanciones a cambio de una demostración de principios democráticos. Y el presidente de Estados Unidos ha ordenado prolongar por 1 año la declaración de emergencia nacional por la amenaza que representan para el país los narcotraficantes radicados en Colombia. El decreto firmado por Joe Biden destaca que estos narcotraficantes suponen una amenaza inusual y extraordinaria, cito, para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. Además, causan un nivel extremo de violencia, corrupción y daño, según el documento, que se remota a un decreto de 1995 del entonces presidente Bill Clinton que bloquea las propiedades de los narcotraficantes colombianos y que impide que hagan transacciones con ellas desde Estados Unidos. El 97% de la cocaína que entra en Estados Unidos procede de Colombia. Bueno, dejamos estas noticias para entrar al Cono Sur, precisamente a Argentina. Jenny. Argentina, este país entra en su recta final de las elecciones presidenciales del próximo domingo, pocos días para una primera vuelta electoral en la que principalmente tres candidatos, destacan entre los favoritos en las encuestas, como el oficialista Sergio Massa, el economista y ultralibertario Javier Milei y también Patricia Bullrich, del partido de centro-derecha Juntos por el Cambio. A pocos días de los comicios, los candidatos van a la casa de los votos entre los 35 millones de argentinos y argentinas que están convocados a las urnas. Los candidatos presidenciales salen a darse baños de masas en Argentina en la recta final electoral.
En la capital, Buenos Aires, cientos de simpatizantes aplaudieron a Patricia Bullrich, de la coalición opositora Unidos por el Cambio, y quien promete pasar página al actual gobierno. Va a ser el gobierno más honesto de la historia argentina, más austero de la historia argentina. Y quiero ser presidenta para devolverte lo que te robaron, para devolverte tu plata, tu casa, tu futuro. La política centroderechista, quien fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, lanzó críticas al plan del populista de derecha Javier Milei, quien propone una dolarización y acabar con el Estado. Las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo. Por eso yo le digo a los jóvenes que lo votaron, fíjense que dolarizar sin dólares es imposible. No se compren espejitos de colores nadie, porque para sacar la Argentina adelante hay que trabajar, trabajar y trabajar. El libertario Javier Milei, que lidera los sondeos y que propone, entre otros, cerrar el Banco Central, capta el voto protesta. Sus simpatizantes lo celebran como a una estrella de rock, mientras voces críticas destacan su falta de experiencia política y su agenda populista. No es más de lo mismo, como todos los políticos que se llenaron la boca de democracia, en plena pandemia se la pasaron de fiesta mientras la gente se moría y no podía despedir a sus familiares. Se llenan la boca de democracia y después no están para la gente. Con un 40% de la población sumida en la pobreza y una inflación de casi el 140%, el programa para superar la crisis económica es la carta por la que apuestan los candidatos a la presidencia para atraer votantes. Un tema que pasa factura al candidato oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía, quien figura en las encuestas en segundo lugar. Está por verse si uno de los candidatos favoritos consigue un triunfo en la primera vuelta de este domingo o si dos de ellos se medirán en el balotaje del 19 de noviembre. Y finalizamos con el tema que comenzábamos esta edición de noticias, con esa mortal explosión en un hospital de Ciudad de Gaza que causó este martes al menos 500 muertos, según confirmó un portavoz del Ministerio de Sanidad de la Franja. Jamás se responsabilizó a Israel del ataque aéreo, pero Israel niega las acusaciones y atribuyó los hechos a Yihad Islámica. Tras la explosión, la reunión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con los líderes del mundo árabe fue cancelada. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.